Tengo en la línea telefónica al exsecretario de Planeación y Coordinación en la SEP, hace ya varios sexenios. Él es Carlos Mancera y es un experto en estos temas. Le aprecio la deferencia a don Carlos por tomar la comunicación aquí en MBS y por poder conversar, charlar un poco pues sobre estas propuestas que se están presentando. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Luis, mucho gusto. Oiga, cuéntenos un poco, ¿ha tenido oportunidad pues de ver esto que se ha publicado, de hojear quizá alguno de estos libros? ¿Qué nos dice sobre el tema? Sí, he tenido la oportunidad de revisar esos libros y otros materiales con cuidado. Me parece que el asunto fundamental es que se trata de una reforma doctrinaria, una reforma ideológica y no de una reforma curricular o una reforma que favorezca a la educación. ¿Qué es una reforma? Que hacía usted sobre los libros de texto, en el enaltecimiento de la pobreza y otros aspectos, digamos, de tipo filosófico o doctrinario, no tienen nada que ver con los niños a los que van destinados esos libros, que son los de primero de primaria. ¿Qué es una reforma doctrinaria, oiga? O sea, ¿qué riesgos puede haber? Porque se le quiere enseñar a pensar de algún modo particular a un niño de primero de primaria y la otra funciona, o sea, porque pues en primero de primaria uno está pensando en muchas otras cosas, no necesariamente en temas ideológicos, ¿no? Pues sí, el problema es que se les quiera enseñar una doctrina, es decir, a no pensar. La educación debe estar siempre orientada a que los individuos, los beneficiarios de la educación, aprendan desde las cosas más básicas sobre sí mismos, ciertos hábitos, cuestiones motrices, su relación con otros, que desarrollen habilidades para la escritura, la lectura, numéricas, una comprensión mínima del mundo. Eso se va haciendo más complejo y ese proceso es el que significa el desarrollo del razonamiento, el aprender a pensar. Ese es el propósito fundamental de la educación. Si en vez de concentrarse el esfuerzo educativo en esa tarea, pone la energía en adoctrinar, en enseñar o debatir cosas que no tienen nada que ver con la edad de los niños, no se produce ese aprendizaje ni ese proceso de razonamiento. Se ha hablado mucho también del desaseo dentro de estas nuevas propuestas educativas. Claramente muchos expertos como usted señalan un adoctrinamiento, pero también he escuchado pues las críticas hacia lo mal que quieren hacer el adoctrinamiento, y me refiero a la técnica, que está mal hecho, que hay cosas que no se pueden comprender, que están mal inclusive redactados, que están con faltas de ortografía, que no se ha contratado a profesionales sobre el tema. Con esto coincide, o sea, estará mal hecho todo esto y al momento de estar mal hecho no pues termina por ser menos grave el intento de adoctrinamiento por ineptitud. Pues lamentablemente coincido con las apreciaciones que usted ha escuchado y que ahora señala. Es una reforma no solamente que tiene un propósito de adoctrinamiento y no educativo, sino mal hecha, realizada al vapor, sin consultar a los especialistas en la materia, sin debatir con grupos diversos que son los que permiten que se vayan afinando los puntos de vista, que se corrijan errores, que haya mayor proyección en lo que se pueda lograr. Ese proceso no se hizo. Y no solo no se hizo, sino que además se trata de implementar o imponer esta reforma en un momento en el que el sistema educativo está sumamente vulnerable como consecuencia de la pandemia. Aprendizajes perdidos o aprendizajes no logrados, deserción en abundancia, violencia en las escuelas, bullying, falta de disciplina, desánimo, depresión. Los problemas de la escuela no son en absoluto los que esta reforma pretende imponer. Son completamente otros. Ahora, estamos en un momento clave, no en México solamente, sino en el mundo. Estamos platicando con Carlos Mancera, él es subsecretario, bueno, fue subsecretario de Planeación y Coordinación en la SEP, y bueno, pues experto en estos temas educativos. Déjeme preguntarle, don Carlos, es que estamos en un momento
harto complejo para la educación. O sea, las universidades te están replanteando qué enseñar, qué no enseñar. El tema del ascenso social, de yo estudio para tener una mejor calidad de vida, para vivir mejor que mis papás, pues ya cada vez está más en desuso. Estamos viendo una juventud que empieza a sentir un futuro cancelado o que ya siente un futuro cancelado. ¿Qué deberíamos de estar haciendo frente a la inteligencia artificial, frente a la automatización de muchas chambas, frente al cambio brutal que se está viviendo en la humanidad? Digo, aquí lo que queremos es ideologizar la pobreza y entrar ahí a temas pues más de la ideología del gobierno actual, pero en la realidad, ¿en dónde tendríamos que estar apuntando? Bueno, lo primero y más fundamental es que en los primeros años de la educación, en el preescolar y en la primaria, estos libros que estamos comentando son de primero de primaria, se aprendan las capacidades básicas para lo que uno vaya a hacer en la vida. Y entre esas está, desde luego, en una altísima prioridad o insustituible prioridad, el aprendizaje de la lectura, de la escritura, las habilidades numéricas básicas. El que no lee, el que no escribe, el que no razona matemáticamente, no puede ir a ningún lado. Son las herramientas fundamentales para la educación y para cualquier cosa que uno haya en la vida. Si las preguntas sobre cómo orientar o cómo construir la educación superior o aún en el bachillerato para que sea interesante, relevante, ofrezca oportunidades de desarrollo en la vida, son complejas, pues mucho más lo serán, o creo que más bien no tendrían respuesta, si no partimos de una muy sólida educación básica. Y eso es lo que la reforma que se pretende imponer ignora, porque antepone los aspectos doctrinarios por encima de la educación. Don Carlos Mancera, le aprecio mucho que me haya regalado estos minutos aquí en MBS y estamos al habla si nos da oportunidad. Mil gracias. Encantado. Muchas gracias, Luis. Al contrario, es Carlos Mancera, fue subsecretario de Planeación y Coordinación en la Secretaría de Educación Pública en otros sexenios. Oiga, a ver, también ha hablado sobre este tema la presidenta de la Educación con Rumbo, Paulina Amosorrutia. Advirtió que el gobierno federal está buscando politizar y adoctrinar a los alumnos de educación básica. Ya se empieza a hablar también del marxismo, del comunismo, de cómo pues, se quiere crear una ideología muy particular entre los niños. Escúchela. Por la preocupación de politizar la educación, por la preocupación de encontrar en los libros de texto no solo errores de forma, sino una manera de adoctrinar a los niños. Queremos que dejen de jugar con la educación de nuestros niños, que la educación tenga un sustento real en lo que marca el artículo 3 de la Constitución, educación científica, gratuita y laica. No vamos a parar mediáticamente ni jurídicamente hasta que conozcamos los libros, hasta que conozcamos el fundamento pedagógico, pero sobre todo hasta que dejen de adoctrinar y jugar con la educación de nuestro país. Dicen aquí en el WhatsApp, la pobreza es el flagelo de cualquier país y Morena quiere un pueblo ignorante y adoctrinado. Pueden criticar a los gobiernos anteriores y sí, la verdad es que estábamos mejor en muchos aspectos. Otra persona me dice, ayer en la escuela, en la primaria, nos dijeron que no va a haber libros, que todo se va a basar en los intereses de los niños. ¿Dónde quedó la formación lógica, como dice el experto? Qué lástima del sistema educativo. Es muy grave lo que estamos viendo, que se promueva la protesta y no el civismo. Si se adoctrina así a los niños de primaria en los dogmas de la extrema izquierda, esto cancela la premisa de México como economía de mercado. Saludos desde Veracruz. Tiene tiempo que los libros ya traen faltas de ortografía, ¿eh? A mi hijo le tocó. Nos dicen aquí, muy hipócrita lo que dicen. Gracias. Luis, de nuevo, México perdiendo una oportunidad para aprovechar la confrontación de Estados Unidos con China. Deberíamos de estar en otros... Yo también creo que deberíamos estar en otra discusión, pero pues estamos en esta. Rumbo al socialismo del siglo XXI. Hola Luis, pueblo ignorante, pueblo gobernable, ¿no? No sé, ¿qué opina usted? 5571131337. Los nuevos libros de texto dan énfasis a la honestidad, el pensamiento reflexivo, el patriotismo, los valores en todos sus aspectos. Quedan fuera los textos que nacieron de la corrupción. Así que ustedes, pandilla de cínicos, dejen de decir tonterías. Yo no sé qué va a pasar.
con el futuro de muchos chavos que cada vez lo tienen más complicado y que cada vez tienen menos herramientas educativas para salir avante. Ya no tenemos evaluaciones, pero es muy triste darte cuenta de muchachos de 20 años que aplican para trabajar en un espacio noticioso, por ejemplo, como este, muchachos de 25 años en algunas ocasiones, ya un poco más grandes, que terminaron la carrera, que están empezando una maestría y que no te pueden comprender un texto. De verdad, tienen esta incapacidad intelectual de comprender un texto o hacer una operación aritmética simple. Bueno, a ver, como decía el Buki, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? O sea, estas cosas que han sucedido, no lo digo, aquí ya se me ofendieron, no lo digo por ustedes, muchachos, digo, por eso estamos aquí, por eso hemos conformado este equipo, pero, o sea, cuando hemos hecho de repente, tenemos alguna rotación personal, algo por y hacemos algún examen, te das cuenta de unas cosas bárbaras. Oye, y además se supone que estudiaste periodismo, ¿no? O sea, una incapacidad de comprensión básica. Y los que vienen, pues parece que tienen menos herramientas aún. Y luego nos asustamos cuando vemos que el ChatGPT está sustituyendo chambas. Bueno, platicamos de eso más adelante con Jorge Andrés Castañeda. De hecho, vamos a platicar de las chambas que están siendo sustituidas ahora por la inteligencia artificial cada vez más. Hay un buen de mensajes. Por lo que veo, todo estaba maravilloso. Nadie dice eso, ¿eh? Nadie dice eso. Tanto así que Fox le fue así. Bueno, ni modo. Pero no, nadie dice que antes era bueno. Lo que sí decimos, y mucha gente lo señala y lo ve, pues es que ahora está peor. Pero nadie dice que antes era mejor. Hola Luis, bueno, que antes era muchísimo mejor, o que era jauja. Los nuevos libros hablarán sobre los muertos Stanley, Mao, Castro y los otros socialistas. Mientras más ignorancia y pobreza, mejor para este gobierno. Es real que el sistema educativo está en plena decadencia. Los planes y programas son una burla, hasta un insulto para la educación. ¿Por qué se quejan? Los libros de que todavía ni conocen. Eso solamente porque lo dice Amosurrutia, pero ni conocen los libros. Ustedes solamente se la pasan ladrando.